A ver, Anthony. Anthony, ¿está por ahí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es equilibrio ácido-base? ¿O qué comprende usted cuando hablamos de equilibrio ácido-base? ¿A qué se refiere? Ya no sé, tal vez es cuando hay un balance entre entre las reacciones ácidas y básicas, no sé. Hay un balance, ¿verdad? Que no debe de haber, como ustedes lo vieron en equilibrio iónico, ¿verdad? Que se tome en cuenta el pH y no debe de haber, si estamos hablando de un equilibrio ácido-base, estamos refiriéndonos a que debe de haber un determinado valor de pH, es decir, que no haya ni sustancia ácida ni sustancia básica, es decir, que haya un equilibrio, ¿verdad? Si decimos un equilibrio, pues tratar de tener un pH casi a la neutralidad, que no haya ni sustancia, ni exceso de sustancias ácidas, ni exceso de sustancias básicas. Bueno, entonces ahora vamos a ver en qué consiste, cómo se logra tener un equilibrio ácido-base. Entonces vamos a ver algunos conceptos iniciales para posteriormente realizar ejercicios relacionados al equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué tenemos en equilibrio ácido-base? ¿Verdad? Podemos decir que debe haber un equilibrio entre lo que es la eliminación de sustancias, en este caso de hidrogeniones, y lo que es la producción, ¿verdad? Producción y eliminación si estamos hablando del organismo. Y si estamos hablando de reacciones del laboratorio, pues si hacemos reaccionar un ácido con una base, vamos a obtener una sal más agua, y eso se lleva a cabo mediante una reacción de neutralización, ¿verdad? Entonces, si hablamos en el organismo, es necesario llevar a cabo un equilibrio ácido-base. ¿Cómo se logra el equilibrio ácido-base en el organismo? Tomando en cuenta sustancias reguladoras, como son los buffers, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de los buffers? Mantener el pH casi constante cuando se agregan sustancias ácidas o cuando se agregan sustancias básicas. Entonces, la célula, para la célula es necesario que haya un equilibrio ácido-base para evitar que haya en la sangre, por ejemplo, una acidemia o una alcalemia. Entonces, en el organismo hay sustancias buffer, ¿verdad?, que están presentes en los fluidos intracelulares y en los fluidos extracelulares. Estas sustancias buffer pueden estar formadas por un ácido débil y su base conjugada o su sal, ¿verdad? Como ejemplo tenemos aquí en la lámina el ácido acético, que es un ácido débil, y su sal o base, estamos hablando del acetato de sodio. Y también puede estar formado un par buffer por una base débil y su sal o su base conjugada. En este caso hablamos del amoníaco como base y su sal sería el cloruro de amonio. Entonces, para que haya un equilibrio de ácido-base, deben de haber sustancias amortiguadoras, sustancias buffer, que regulan, que lo que hacen es mantener el pH casi constante. Es decir, que cuando se agregan sustancias ácidas o sustancias básicas, hayan pequeñas variaciones que logren al final tener un pH casi constante, con pequeñas variaciones, ¿verdad? Porque en el organismo, por ejemplo, a ver, por favor, muchachos.
ese micrófono, en el organismo se dan muchas reacciones bioquímicas y para que se den las reacciones bioquímicas actúan las enzimas. Y las enzimas funcionan a un determinado valor de pH, ¿verdad? Entonces, debe de haber un pH, casi que las variaciones de pH sean mínimas para que las enzimas puedan actuar y llevar a cabo las reacciones del metabolismo celular, ¿verdad? Entonces decíamos que para que haya un equilibrio ácido-base deben de haber sustancias buffer que pueden estar formadas por un ácido débil y su base conjugada o su sal, o pueden estar formadas por una base débil y su sal o su base conjugada. Entonces vamos a recordar definiciones que ya se vieron en equilibrio iónico, como cómo se define una sustancia ácida que cuando está en disolución es capaz de ceder protones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, en presencia de agua, cede sus protones, ¿verdad? En este caso forma el ion hidróneo más el ion cloruro. Y una base es una sustancia, ¿verdad?, que cuando se disocia en agua también forma, en este caso el catión, iones hidroxilo. Entonces, cuando hacemos reaccionar un ácido y una base, ya disociado, como acabamos de ver acá en estas dos reacciones anteriores, entonces tenemos los iones hidróneo, van a reaccionar con los iones hidroxilo y van a formar agua. Y los iones sodio de la base con los iones cloruros de la sal, pues van a formar la sal cloruro de sodio, ¿verdad? Los iones cloruros que vienen del ácido van a reaccionar con los iones sodio y a formar el cloruro de sodio. Entonces, ácido, cuando se disocia, genera hidrogeniones y la base, cuando se disocia, genera iones hidroxilo. También vamos a recordar que ácido es una sustancia capaz de ceder protones y base es una sustancia capaz de aceptar protones, ¿verdad? Entonces tenemos las dos sustancias que están involucradas en el equilibrio ácido-base, como son los ácidos y las bases. Entonces tenemos distintos tipos de ácidos débiles que cuando ellos se disocian en agua van a formar su base conjugada. Por ejemplo, el ácido acético, ¿verdad?, su base conjugada es el ion acetato. Y este par ácido-base va a tener un rango de pH al cual ellos funcionan adecuadamente. Luego tenemos otro ejemplo de ácido débil, como es el ácido carbónico. Cuando se disocia en agua, forma el ion bicarbonato y trabaja en este rango de pH, ¿verdad? Otro ácido débil es el ácido fórmico, que tenemos el ácido y su sal o su base conjugada, que sería el formiato. El ácido fluorhídrico, que es otro ácido débil, forma su base, que sería el ion fluoruro. Dentro de las bases tenemos pues el amoníaco, ¿verdad? Cuando se disocia forma el ion amonio, porque el amoníaco, al ser una base, es capaz de aceptar un protón y entonces forma su par conjugado. Y en el caso de carbonato, ¿verdad?, que en este caso actúa como una base aceptando un protón, ¿verdad?, y forma el bicarbonato. En el caso de los fosfatos, también ellos son aceptores de protones y van a formar el fosfato hidrogenado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, tenemos los ácidos que son capaces de ceder sus protones, ¿verdad?, y las bases que son capaces de aceptar protones y de esta manera formar su par ácido-base. En el caso del ácido acético, pues tenemos el ácido y su par conjugado sería el acetato. En el caso del amoníaco, al aceptar protones, su par conjugado sería el ion amonio. Entonces, de esta manera es como se pueden formar
la sustancia buffer de ácidos débiles con su sales o bases conjugadas o bases débiles con sus par conjugados, ¿verdad? En este caso tenemos estos tres ejemplos que son aceptores de protones para formar su par conjugado. Entonces, lo vemos acá en reacción, el ácido carbónico, cuando se disocia en agua, él cede este protón y al ceder el protón, entonces va a formar su base conjugada, que sería el bicarbonato. En el caso del ácido fórmico, al disolverse en agua, cede y forma el formiato. En el caso del ácido fluorhídrico, al disociarse en agua, cede su protón y entonces forma su base conjugada, que sería el fluoruro. Y en el caso del amoníaco, cuando se disuelve en agua, acepta un protón del agua, forma el ion amonio, iones hidroxilo, y entonces ya tenemos el par conjugado. Entonces, de esta manera vemos cómo se pueden formar los búferes que para reacciones químicas que se llevan a cabo en el laboratorio, pues de esta manera es como se pueden preparar estos búferes, que es su ácido débil con su base conjugada y sus bases débiles con su par conjugado, que sería un ácido el que se está formando en el caso del ion amonio. Entonces ya tenemos los pares ácidos y bases conjugados que pueden formar parte de un buffer o de sustancias amortiguadoras para llevar a cabo el equilibrio del pH, ¿verdad? Tener una pequeña variación del pH, tener un pH casi constante. Entonces, una solución reguladora, dijimos, está formada por un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal. Cuando a esta solución reguladora o a una solución determinada donde está presente la solución reguladora, agregamos una pequeña cantidad, ya sea de ácido o de base, el pH de la solución varía mínimamente y se mantiene casi constante. Entonces, la función de la solución reguladora es lograr mantener pequeñas variaciones del pH y tratarlo de tener casi constante, ¿verdad? Evitar que haya variaciones grandes del pH, porque si hablamos del organismo, pues esto puede afectar el equilibrio ácido-base. Y si hablamos de un experimento en el laboratorio, también, ¿verdad? Se puede ver afectado el equilibrio, si queremos mantener el equilibrio ácido-base en esa reacción, entonces las soluciones amortiguadoras tratan de que hayan pequeñas variaciones en el valor del pH. Entonces vemos qué sustancias, si hablamos de la sangre, por ejemplo, la sangre debe tener un pH entre 7.35 y 7.45. Es una variación mínima del valor de pH que hay en el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué me puede alterar el pH del plasma sanguíneo? Cuando nosotros ingerimos a través de la dieta ácidos o bases, cuando de las reacciones del metabolismo celular se producen ácidos o se producen bases, tales como el lactato o el ácido láctico, pues sería un ácido, el ácido carbónico, también es un ácido que me puede alterar, volver el pH o poner el pH ácido, el amoníaco que se genera del metabolismo de los aminoácidos. Entonces este amoníaco me puede llevar a un pH básico en la sangre, y el bicarbonato también es una sustancia básica. Entonces todo esto puede llevarme a un desequilibrio del pH. ¿Cómo logro mantener el pH equilibrado? Utilizando los buffers
como son el tampón bicarbonato, el tampón hemoglobina como una proteína, las proteínas plasmáticas, porque las proteínas pueden actuar como sustancias reguladoras del pH, porque las proteínas están conformadas por aminoácidos y significa que en su estructura tienen un grupo amino que le da la característica de base y tiene un grupo carboxilo que le da las características de ácido. Entonces, las proteínas pueden actuar equilibrando el pH, porque las proteínas son sustancias anfóteras. Dependiendo del medio en que se encuentre, las proteínas pueden actuar como ácido o como base. Entonces, de esta manera, las proteínas también pueden regular el pH y pueden ser soluciones, actuar como un buffer, ¿no? Equilibrando el pH del medio, en este caso el pH sanguíneo. Y el otro tampón que está presente en el organismo son los tampones fosfato, ¿verdad? Que ellos pueden actuar equilibrando, llevando a cabo un equilibrio ácido-base. Entonces vemos que en los búferes intracelular que regulan el equilibrio ácido-base tenemos el tampón fosfato, que está formado por este fosfato dihidrogenado y este fosfato monohidrogenado. Entonces, cada uno va a actuar dependiendo del pH del medio, ya sea puede ceder, este fosfato dihidrogenado puede ceder protones y este fosfato monohidrogenado puede aceptar protones, ¿verdad? Entonces, actuaría como una base. Y luego, en los líquidos extracelulares, el tampón que prevalece es el bicarbonato, que está formado por el ácido débil, este ácido carbónico, y su base conjugada, que sería el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato actúa como una base porque puede ceder, aceptar un protón. Y el ácido carbónico actúa, él es un ácido, por lo tanto, él puede ceder protones. Entonces, estas dos sustancias o este par ácido-base, como buffer, ellos actúan dependiendo de cómo se encuentre el medio. Por ejemplo, en esta lámina de abajo, tenemos que si agregamos ácido clorhídrico, que es una sustancia básica, ¿verdad? Cuando se disocia en agua, genera protones. Estos protones van a hacer que el pH disminuya. Entonces, al tener altas concentraciones de hidrogeniones, de este par ácido-base, ¿quién va a actuar? Va a actuar el bicarbonato, porque el bicarbonato es capaz de aceptar protones porque él es una base. Y de esta manera forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede, en disolución acuosa, en presencia de agua, puede formar dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dependiendo de lo que en el medio se adicione, así va a actuar este par ácido-base. Como acabo de explicar, como estamos agregando sustancia ácida, del par ácido-base, quien va a actuar es la base, que en este caso es la que puede aceptar protones y que es el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, en el organismo actúan estas sustancias amortiguadoras con el objetivo de equilibrar el pH, tener un equilibrio entre las sustancias ácidas y las sustancias básicas que llegan al organismo producto de la ingesta de alimentos o producto del metabolismo celular, que del metabolismo celular se producen sustancias ácidas, por ejemplo, cuando la célula metaboliza la glucosa para obtener energía, produce ácido láctico. Este ácido láctico
tiene que ser eliminado del interior de la célula, porque si no, le altera el pH. Entonces, para que este exceso de ácido se evite que desequilibre el pH, entonces ahí actúan las sustancias amortiguadoras, ¿verdad? Entonces, de esta manera, vemos cómo en el organismo hay sustancias amortiguadoras que fisiológicamente actúan dependiendo del medio en que se encuentre en ese momento, ¿verdad? Dependiendo de la ingesta de alimentos, si tienen característica ácida o básica, o de las reacciones del metabolismo, si se producen ácidos como el ácido láctico, o se producen bases como el amoníaco que viene del metabolismo de los aminoácidos, entonces los búferes actúan tratando de mantener el pH dentro de este rango, evitar que el pH no esté ni por encima de este valor ni por debajo de este valor, porque como les decía, las enzimas que llevan a cabo las reacciones del metabolismo actúan en este rango de pH. Entonces, vemos la importancia de las soluciones amortiguadoras en el organismo como en un laboratorio si queremos tener un equilibrio de ni que hayan sustancias ácidas en exceso ni sustancias básicas en exceso. Entonces, los sistemas amortiguadores, ¿verdad?, están formados por, como dijimos hace rato, por una base débil y su sal, o un ácido débil, base débil y su par conjugado, un ácido débil y su par conjugado. Y de esta manera se forman lo que son las disoluciones amortiguadoras, ¿verdad?, que son los que resisten a los cambios de pH. Entonces, si tenemos un valor de pH por debajo en el caso del pH del plasma, tenemos un valor de pH por debajo de 7.35, entonces estaríamos hablando de una acidosis. Y si tenemos un pH por encima de 7.45, estamos hablando de una alcalosis. Para el organismo no es conveniente ni que haya una acidosis ni que haya una alcalosis, sino que debe de haber un pH en este rango para que funcione la célula adecuadamente, llevando a cabo su metabolismo celular. Entonces, los principales sistemas amortiguadores en el organismo, ya dijimos hace rato, los tampones bicarbonato, las proteínas, fosfato y la hemoglobina también actúa como un amortiguador. Si la hemoglobina es una proteína, también pues hace la función que hacen las demás proteínas plasmáticas, ¿verdad? Al tener un grupo carboxilo que le da la característica de ácido y un grupo amino, que le da la característica de base, y estos aminoácidos conforman a la proteína, entonces esta proteína tiene función amortiguadora. Entonces ya tenemos ejemplo de los tampones fisiológicos que permiten llevar o regular el equilibrio ácido-base en la sangre, ¿verdad? Y ya vimos ejemplos de amortiguadores, como es el caso del ácido acético formado con el acetato, que esto es un buffer utilizado en laboratorio, ¿verdad? Para tratar de llevar un equilibrio ácido-base en determinadas reacciones que se necesitan en los experimentos. Entonces vemos cómo en el caso de el fosfato dihidrogenado, cuando él se disuelve o se disocia por estar en medio acuoso, entonces libera protones y forma el fosfato hidrogenado. Entonces este par es el que me está formando el amortiguador del pH sanguíneo, ¿verdad? Y entonces luego, si vemos que agregamos una sustancia ácida,
¿verdad? Entonces, está fosfato hidrogenado que al formar este par ácido-base, estamos hablando que este fosfato hidrogenado es una base, entonces cuando él acepta protones porque se agregó ácido, entonces se forma de nuevo el fosfato dihidrogenado. De esta manera, este fosfato hidrogenado evita que hayan altas concentraciones de hidrogeniones, ¿verdad? Formando el fosfato dihidrogenado y manteniendo el equilibrio. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se agrega una sustancia básica? Entonces, del par ácido base que teníamos inicialmente, el fosfato dihidrogenado, como es un ácido es capaz de ceder protones. Y si agregamos una base, como el hidroxilo, al actuar con el fosfato dihidrogenado, por tener característica ácida, le dona un protón, forma el agua y entonces se forma nuevamente el fosfato dihidrogenado. Y el fosfato hidrogenado. Entonces, de esta manera vemos cómo es que actúa este par ácido-base. Dependiendo de las sustancias que se agregan al sistema, ¿verdad? O en este caso, si estamos hablando del plasma sanguíneo, ¿verdad? Si se agregan sustancias ácidas, pues de este par ácido-base va a actuar la sustancia capaz de aceptar protones, como es el fosfato hidrogenado. Acepta el protón y me forma entonces el fosfato dihidrogenado. Pero si al plasma entran sustancias básicas como el OH, pues para evitar que haya un exceso de la base y me vaya a llevar a un pH alcalino, entonces de este par ácido-base va a actuar la sustancia ácida que es capaz de ceder un protón al hidroxilo. De esta manera evitamos que el alcalino. Y ya tenemos entonces que este ácido le cedió un protón al hidroxilo, formó agua y ya tenemos el fosfato hidrogenado nuevamente. Entonces, así actúan las sustancias amortiguadores dependiendo de qué es lo que ingresa al organismo. Si ingresa sustancias ácidas, del par amortiguador va a reaccionar con él la sal o la base conjugada, y si entran sustancias básicas, del par amortiguador va a actuar el ácido, ¿verdad? Que le permita cederle protones a la base y de esta manera ya formar el fosfato hidrogenado. Y entonces vemos cómo es que funcionan estas sustancias buffer. Este par ácido con su base conjugada, ácido o su sal. Este par ácido-base va a actuar dependiendo de qué sustancias ingresan al medio. En este caso, si hablamos del plasma, qué sustancias son las que entran, si entran sustancias ácidas o sustancias básicas. ¿Entienden, muchachos? A ver, muchachos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que funcionan los amortiguadores. Doctora, ¿Sí? Diga. yo tengo una pregunta. ¿Qué Dígame. pasa si hay una alcalosis? ¿Una? Alcalosis. El pH se eleva de lo normal de la sangre. Sí. En cualquiera de los dos casos, la persona la célula falla porque las reacciones del metabolismo celular no funcionan a esos valores de pH. Entonces el organismo colapsa. La persona puede morir, si no es tratada rápidamente, puede morir por una acidosis o por una alcalosis. Porque hay exceso de sustancias básicas en el caso de la alcalosis, hay exceso de sustancias básicas y que puede dañar a la célula. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces vemos, Doctora. ¿verdad? ¿Sí?
¿Puedo volver a explicar lo de esto, lo que en dependencia si entra sustancia básica o ácida? ¿Qué es lo que va a pasar con el pH? Ok. Tenemos el par ácido-base formado por el fosfato dihidrogenado, ¿verdad? Y el fosfato hidrogenado. O sea, este par, ¿cómo es que se forma? El fosfato dihidrogenado, cuando se disocia en agua, forma hidrogeniones y forma fosfato hidrogenado. El par ácido-base sería el fosfato dihidrogenado con el fosfato hidrogenado. Entonces, este es el ácido porque es capaz, ¿verdad? El C de protones, y esta es la base porque acepta protones. Entonces, si entran sustancias ácidas al medio, de estos dos, el que va a reaccionar es el fosfato hidrogenado. ¿Por qué? Porque él es capaz de aceptar este protón y formar el fosfato dihidrogenado. Cuando él ya acepta este protón, evita que el pH del medio se vuelva ácido. Porque si tuviéramos altas concentraciones de estos hidrogeniones, me va a hacer que el pH disminuya, el pH se vuelva ácido. Entonces, de esta manera, el fosfato hidrogenado evita que en el medio estén estas concentraciones altas de hidrogeniones y por lo tanto hace que o evita que el pH se vuelva ácido y logra tener esa variación casi constante. Si al medio entran sustancias básicas como es el ion hidroxilo, entonces de las dos sustancias del par amortiguador va a actuar el fosfato dihidrogenado. ¿Por qué? Porque el fosfato dihidrogenado es capaz de ceder protones. Cuando él le cede protones al grupo hidroxilo, forma el agua. Y entonces evitamos que este exceso de grupos hidroxilo me vuelva un pH básico. Y entonces de esta manera ya estamos manteniendo el pH casi constante. O sea, una pequeña variación en el momento que ingresó al medio sustancia básica, pero al actuar el amortiguador se logra entonces tener una mínima variación y tratar de tener el pH casi constante. Entonces, del par ácido-base que se forma, van a actuar dependiendo si entran sustancias ácidas o si entran sustancias básicas. Si entran sustancias ácidas, va a actuar la base que acepta protones. Si se fijan, aquí solo tenemos un hidrógeno en este fosfato hidrogenado. Cuando acepta un protón, se me forman dos hidrógenos en el fosfato dihidrogenado. El OH, ¿verdad?, que acepta, como es una base, acepta protones. ¿De dónde acepta los protones? De este fosfato dihidrogenado. Teníamos dos hidrógenos acá. Estos dos le dona un hidrógeno al OH, forma el agua y ahora solo me quedó un hidrógeno acá teniendo el fosfato hidrogenado. Entonces, de esta manera se evita que hayan cambios bruscos de pH, que hayan pequeñas variaciones con el objetivo de tener el pH casi constante. ¿Más o menos? ¿Comprende? Sí, licenciada, gracias. Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Ya tenemos cómo funciona este amortiguador fosfato. Luego, cómo funciona el bicarbonato. Entonces tenemos el ácido carbónico en agua, genera protones y genera bicarbonato. Entonces, el par amortiguador sería ácido carbónico, bicarbonato. Ellos van a actuar dependiendo de lo que ingrese, si estamos hablando del organismo o si estamos hablando de un medio. Si ingresan sustancias ácidas, la que va a reaccionar con estas sustancias ácidas va a ser el bicarbonato, porque el bicarbonato es la sal o la base conjugada del ácido carbónico. Entonces, el bicarbonato es capaz de aceptar un protón. Cuando él acepta protón, forma el ácido carbónico.
Este ácido carbónico, cuando se disuelve en agua, forma dióxido de carbono y agua. Entonces logra contrarrestar el pH ácido que está ingresando por la sustancia ácida que llegó al medio. Y al agregar sustancias básicas, quien va a actuar es el ácido, en este caso el ácido carbónico, que es el par amortiguador, el ácido débil con su base conjugada. Entonces, el ácido carbónico va a cederle un protón al OH, forma el agua y me forma el bicarbonato. Y entonces aquí yo tengo el par ácido base conjugada. De esta manera, contrarrestamos que haya incremento de concentraciones de hidrogeniones que me vuelve el pH ácido y que haya exceso de concentraciones de hidroxilo que me va a volver el pH alcalino o pH básico, y al actuar los amortiguadores tratamos entonces de equilibrar el pH, mantenerlo casi constante en el rango que la célula requiere si estamos hablando del organismo, ¿verdad? Entonces ya tenemos los dos amortiguadores que actúan regulando el pH sanguíneo. El fosfato es un amortiguador intracelular y el bicarbonato ácido carbónico es un buffer que actúa en líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya tenemos cómo funcionan estos dos amortiguadores en el organismo para equilibrar el pH sanguíneo, ¿verdad? Y el otro amortiguador son las proteínas, ¿verdad? Como les decía hace rato, las proteínas tienen un grupo carboxilo, ¿verdad? Que ellos son capaces de aceptar lo que es los protones, y tienen el grupo amonio, que son capaces de donar protones para neutralizar el exceso de base o el exceso de ácido. Entonces, vemos cómo en los tejidos del metabolismo celular se produce dióxido de carbono. Este dióxido de carbono reacciona con agua y forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico, en medio acuoso, forma protones y forma bicarbonato. Estos protones me pueden llevar a desequilibrar el pH, me pueden llevar a un pH ácido, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina que se oxigena en los pulmones y que viene por sangre arterial, cuando llega a los tejidos, ¿verdad?, se encuentra con estos protones. Entonces, en este caso, se libera el oxígeno que viene unido a la hemoglobina y la hemoglobina se une a los protones. Entonces, ahora la hemoglobina protonada por circulación llega hasta los pulmones, y al llegar a los pulmones se encuentra que hay altas concentraciones de oxígeno. La hemoglobina se une con el oxígeno, ¿verdad?, forma la oxihemoglobina y libera el protón. Este protón en los pulmones, ¿verdad?, reacciona con el bicarbonato que se produjo acá en los tejidos periféricos. Al reaccionar con el bicarbonato forma nuevamente el ácido carbónico, y en disolución acuosa, es decir, en presencia de agua, este ácido carbónico forma dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono es exhalado por la expiración. Entonces, de esta manera vemos cómo la hemoglobina actúa como una sustancia amortiguadora. ¿Por qué? Porque evita que haya un pH ácido por el metabolismo celular, ¿verdad?, que al producir dióxido de carbono, cuando reacciona con agua forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia, forma bicarbonato y protones. Estos protones
si no son eliminados o no son transportados por la hemoglobina, estos protones me pueden causar un pH ácido en el organismo o en los tejidos y me pueden llevar a una acidosis, ¿verdad? Entonces, en este gráfico explicamos cómo la hemoglobina actúa como una sustancia amortiguadora, ¿verdad? Porque ella es capaz de transportar los hidrogeniones que me van a causar que haya un pH ácido, y de esta manera le permite liberar oxígeno a los tejidos, porque la célula necesita de oxígeno para llevar a cabo su metabolismo celular. Entonces, la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y luego actuar como una sustancia, como un buffer, como un amortiguador, porque también saca de los tejidos el exceso de hidrogeniones que se están produciendo del metabolismo celular, y también de esta manera es como transporta el dióxido de carbono para ser exhalado por expiración. No sé si lo entienden, muchachos, cómo funciona la hemoglobina como un amortiguador. ¿Lo entienden, muchachos? Si se me quedan callados es porque entendieron todo o no entendieron nada. A ver. Dijimos los distintos tampones o amortiguadores, ¿verdad? Ya explicamos cómo actúa el tampón ácido carbónico bicarbonato, ya explicamos cómo funciona el tampón fosfato dihidrogenado y fosfato hidrogenado, y ahora con esto explicamos cómo funciona la hemoglobina como amortiguador, ¿verdad? La hemoglobina hace función de transporte del oxígeno desde los pulmones para llevarlo a los tejidos. Libera el oxígeno a los tejidos y de los tejidos saca el exceso de protones que me puede llevar a un pH ácido, y para la célula no es conveniente que haya un pH ácido, entonces libera el oxígeno pero saca el protón. La hemoglobina unida con el protón por el retorno venoso, por circulación, llega hasta los pulmones. En los pulmones se encuentra con altas concentraciones de oxígeno. Eso le permite liberar el protón de la hemoglobina, la hemoglobina liberar el protón que trae desde los tejidos, lo libera y entonces se une la hemoglobina con el oxígeno. Y así lleva oxígeno por vía sangre arterial, lleva oxígeno hacia los tejidos, que el oxígeno la célula lo necesita para llevar a cabo su metabolismo celular. Entonces ya tenemos cómo funciona este amortiguador hemoglobina, que tiene 3 funciones biológicas: transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, sacar el exceso de protones que se producen del metabolismo celular, ¿verdad? Sacarlo, llevarlo a los pulmones, y en los pulmones este protón con el bicarbonato forma ácido carbónico, se disocia en dióxido de carbono agua, y este dióxido de carbono es el que estamos exhalando. Estamos sacando que este dióxido de carbono en exceso es tóxico para la célula, entonces tiene que ser liberado. ¿Y quién ayuda a que se libere de los tejidos de este dióxido de carbono? Ayuda la hemoglobina. Y ya tenemos las 3 funciones de la hemoglobina: transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y la función amortiguadora que ejerce la hemoglobina, sacando el exceso de protones desde los tejidos para llevarlo a los pulmones
para que sea exhalado en forma, cuando estos protones reaccionan con el bicarbonato, forman el ácido carbónico y se exhala ese dióxido de carbono. Entonces ya tenemos en el organismo cómo funcionan las sustancias buffer o sustancias amortiguadoras para evitar que haya un pH ácido o que haya un pH básico, es decir, que se lleve a cabo un equilibrio ácido-básico. Y entonces vemos acá, en este ejemplo, en este gráfico, tenemos la sustancia buffer, un ácido débil con su base conjugada, ¿verdad? Cuando está en equilibrio, ¿verdad? Tenemos concentraciones iguales del ácido débil y su base. Si agregamos sustancia básica, la que va a actuar es la base. Por lo tanto, ahora voy a tener mayor concentración de la base y menos concentración del ácido. ¿Por qué voy a tener menos concentración del ácido? ¿Verdad? Porque para poder llevar a cabo la neutralización, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la neutralización, el ácido débil reacciona con la base. Entonces significa que al reaccionar el ácido débil con la base, voy a disminuir las concentraciones del ácido, pero voy a aumentar las concentraciones de la base. Entonces, de esta manera, es cuando se agregan sustancias básicas, ¿verdad? Reacciona con el ácido débil. Al reaccionar con el ácido débil, vamos a disminuir las concentraciones del ácido, pero voy a aumentar las concentraciones de la base. Porque si como hace rato explicábamos, el par ácido-base, en este caso tenemos iguales concentraciones, pero si agregamos base, el ácido va a contrarrestar que haya sustancia básica. Va a ceder su protón para que forme el agua. Al ceder su protón, me va a formar más de esta base y por lo tanto vamos a tener más concentración de la base. ¿Qué pasa si agregamos sustancia ácida? Si agregamos sustancia ácida, ¿quién va a reaccionar con esta sustancia ácida? Del par ácido-base va a reaccionar la base conjugada, porque la base conjugada va a aceptar este protón. Y al aceptar este protón va a formar ácido, entonces por lo tanto va a subir la concentración, un poco la concentración de este ácido débil. Y vamos a disminuir la concentración de la base conjugada. ¿Por qué? Porque al reaccionar esta base para contrarrestar este protón, se gastó poco de esa base y por lo tanto disminuye su concentración, ¿verdad? Y entonces vemos acá el ácido que reacciona con la base, forma un poco más de concentración del ácido débil, ¿verdad? Entonces, de esta manera es cómo actúan las sustancias amortiguadoras dependiendo de qué es lo que se agregue al medio. Si agregamos sustancias básicas, va a reaccionar el ácido de esta manera. Gastamos la concentración del ácido, o disminuye su concentración porque estamos gastando ácido para que reaccione con la base, pero vamos a generar más cantidad de la base. Si agregamos ácido, entonces, ¿quién va a actuar? La base para aceptar este protón, pero cuando acepte este protón, vamos a aumentar la concentración de ácido y vamos a disminuir la concentración de la base porque se gastó para que reaccione con este ácido. No sé si lo entienden, muchachos. A ver, muchachos, ¿qué me dicen? Si no me dicen nada, Doctora, yo paso. entonces, A ver. cuando hay una sustancia ácida, el ácido débil es que tiene que trabajar o reacciona. Y cuando hay una sustancia básica es el ácido
No entendí esa parte. No entendió, miren. Tenemos este buffer formado. Un ácido débil con su base conjugada o con su sal. Sal o base conjugada. Tenemos el par ácido-base, ¿ya? El buffer. Entonces, entran sustancias básicas para neutralizarlo. ¿Quién va a reaccionar? Va a reaccionar el ácido. ¿Por qué va a reaccionar el ácido? Porque el ácido es capaz de ceder protones a la base, formar agua, ¿verdad? Y de esta manera ya logra equilibrar el pH, evita que el pH se vuelva alcalino. Entonces, si está reaccionando el ácido débil para contrarrestar lo que estoy agregando como base, entonces disminuye la concentración del ácido, porque se gastó una cantidad de ácido débil para poder reaccionar con esta base. Pero cuando el ácido le cede este protón a la base, me forma esta base conjugada. Entonces significa que ahora voy a tener más base de la que tenía inicialmente. En cambio, si agregamos ácido de este par conjugado, ¿quién va a actuar? La base. ¿Por qué? Porque la base acepta protones. Cuando la base acepta protones, o la sal acepta protones, al unirse estos dos me va a formar el ácido débil. Entonces, este aumenta en concentración porque tenía inicialmente en el buffer el ácido débil. Y si estoy formando más ácido débil, aumentamos en concentración. Y entonces la base o la sal disminuye en concentración porque se está gastando. ¿Por qué se gastó? Porque reaccionó con este ácido que se está agregando al medio. Entonces, de esta manera logramos equilibrar el pH del medio. Entonces, si entra sustancias básicas, del buffer va a reaccionar el ácido. Si entra sustancias ácidas, del buffer va a reaccionar la base o la sal, por las características, ¿verdad? Va a reaccionar la base o la sal porque esté capaz de aceptar estos protones. Al aceptar estos protones, forma el ácido débil que teníamos inicial, aumenta su concentración y disminuimos la concentración de la base porque se está gastando cuando reacciona con el ácido que se está agregando al medio. Ahora sí. Sí, la entendí. ¿Sí? ¿Le entendió o no le entendió? Sí, doctora, sí la entendí. Ok, entonces vemos cómo en resumen tenemos la solución buffer. Si entran sustancias básicas, reacciona el ácido. Si entran sustancias ácidas, reaccionan la base o la sal que se genera del ácido. Este ácido genera su base conjugada o su sal, ¿verdad? Y en dependencia de eso, pues vamos a aumentar las concentraciones, como en este caso, ¿verdad? Aumentamos la concentración de la base porque estamos agregando base. Y en este caso aumentamos la concentración del ácido porque estamos agregando ácido. Entonces, de esa manera ya tenemos cómo es que funcionan las sustancias amortiguadoras. Las vimos con fórmula, acá en estos dos ejemplos anteriores, y ahora en forma de gráfico para ver cómo es que ellas actúan par ácido y su base conjugada. Entonces, para el balance ácido-base, ¿verdad? Si hay altas concentraciones de hidrogeniones, el pH va a disminuir, es decir, se va a volver ácido. Si hay bajas concentraciones de hidrogeniones, el pH va a aumentar, es decir, va a estar alcalino. Entonces, el pH normal de la sangre dijimos entre 7.35 y 7.45.
Si el pH está en 7.40, la concentración de hidrogeniones es de 40 nanomol. Su pH, si yo calculo el pH a esta concentración, voy a tener un pH de 7.4. ¿verdad? Y si el pH es menor de 7.35, hablo de una acidemia. Y si es mayor de 7.45, hablamos de una alcalemia. ¿Verdad? Entonces, un pH menor de 6.8 y mayor de 7.8 ya es incompatible con la vida. ¿Verdad? Entonces, si después de 7.35 no corregimos ese valor de pH y llega hasta 6.8, ya no es compatible con la vida. Y si no corregimos ese pH que está por encima de 7.45, que ya hablamos de una alcalemia, y si ya es 7.8, es incompatible con la vida también. ¿Verdad? Entonces, debe de haber un equilibrio, si estamos hablando del organismo, un equilibrio ácido-base, que no haya ni una acidemia ni una alcalemia. ¿Verdad? Y ya como ustedes manejan cuando hablamos de los distintos valores de pH para decir si es ácido o si es básico o alcalino, ¿verdad? Entonces, también en equilibrio ácido-base, además de tomar en cuenta el pH, también hay que tomar en cuenta la presión parcial del dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato, que deben de estar en estos rangos. Si los tenemos en estos rangos, hay un equilibrio ácido-base. Si ya no está dentro de estos rangos, entonces ya estamos hablando de un desequilibrio que puede ser una acidosis o una alcalosis. Bueno, entonces, como hemos dicho, cuando hablamos de base, hablamos de álcali, ¿verdad? Y aquí es cuando tenemos que, en el caso de esta base, que es una base fuerte, cuando ella se disocia en agua, genera los iones sodio, iones hidroxilo, ¿verdad? Pero además de que podemos hablar de sustancias básicas cuando hay presencia del grupo hidroxilo, también podemos hablar de sustancias básicas, aquellas que son capaces de aceptar protones, como por ejemplo el bicarbonato. El bicarbonato es capaz de aceptar un protón y formar este ácido débil. Entonces tenemos dos tipos de base. La base que tienen el grupo hidroxilo, que cuando se disocian en agua, ellos generan el ion hidroxilo, y las bases que son capaces de aceptar protones para formar el ácido débil. Entonces, como hemos venido diciendo, el parácido base fisiológico, como es el ácido carbónico y bicarbonato, ¿de dónde se genera? Como hemos venido explicando, el dióxido de carbono que se produce en el metabolismo celular, reacciona con agua, forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico en medio acuoso forma bicarbonato y genera protones. Cuando hay altas concentraciones de dióxido de carbono, se va a formar mucho ácido carbónico. Y si se forma mucho ácido carbónico, me va a generar este protón. Altas concentraciones de este protón, entonces me van a llevar un pH ácido, ¿verdad? Entonces, por eso están las sustancias amortiguadoras, para evitar que haya un exceso de este protón. Como vimos en las láminas anteriores, la hemoglobina se encarga de transportar este protón desde los tejidos y sacarlo hacia los pulmones para que sea liberado en forma de dióxido de carbono. Entonces, al aumentar las concentraciones de dióxido de carbono, como dije, el pH disminuye y puede haber una acidosis. ¿En qué momentos puede ocurrir esto? Cuando hay una dificultad respiratoria, una neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, al tener mucha formación, altas concentraciones de dióxido de carbono, se genera mucho ácido carbónico, me va a estar generando este protón, y este protón me va a llevar a un pH ácido. Entonces, las alteraciones ácido-base en el organismo, hablamos de acidosis respiratoria cuando hay un exceso de dióxido de carbono por una neumonía. Alcalosis respiratoria
hay deficiencia de dióxido de carbono cuando se le da mucha ventilación a un paciente en cuidados intensivos, le ponen exceso de oxígeno, lo están ventilando con altas concentraciones de oxígeno, entonces puede llevar a una alcalosis respiratoria. Una acidosis metabólica, aumento de ácido, por ejemplo, una cetosis diabética, en una diarrea, alcalosis metabólica, se pueden aumentar las concentraciones de bicarbonatos por vómitos persistentes. Esto de manera general, porque para que tengan conocimiento, pues que las alteraciones del equilibrio ácido-base en el organismo puede llevar a estas situaciones: acidosis o alcalosis respiratoria, o acidosis metabólica o alcalosis metabólica, ¿verdad? Que lo tengan presente como conocimiento de manera general, ¿verdad? Y entonces vemos acá cómo calculamos el pH de una solución amortiguadora, ¿verdad? Lo podemos calcular conociendo su valor de la constante de acidez. Y conociendo la constante de acidez y conociendo las concentraciones del ácido débil y su base conjugada, podemos conocer las concentraciones de ion hidróneo y esto me permite calcular el pH. También puedo conocerlo a través de esta ecuación, que es la ecuación de Henderson. pH es igual al pKa. El pKa lo podemos conocer a partir de la constante de acidez. Y entonces pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base en la concentración del ácido, entre la concentración del ácido. Entonces, estas dos formas me permiten calcular el pH de una solución amortiguadora. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Determina el pH de una solución acuosa que tiene una concentración de 0.4 molar de ácido acético y 0.4 molar de acetato de sodio, y con este valor de Ka de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces vemos que el ácido en medio acuoso puede generar la base o la sal, la base conjugada o la sal, ¿verdad? Más hidrogeniones. Entonces, expresamos la constante de acidez de esta ecuación, y la constante de acidez, si se recuerdan cuando vimos equilibrio iónico, la constante de acidez es igual al producto de las concentraciones de los productos dividida entre las concentraciones de los reactivos. El agua no se toma en cuenta porque lo tomamos como la unidad. Entonces ya tenemos cómo expresar la constante de acidez. De acá despejamos, como el ejercicio me da el valor de la constante de acidez, me da la concentración del ácido acético, la concentración del acetato de sodio, solo despejamos. Entonces la concentración de iones hidróneo es igual al Ka por la concentración de ácido acético, que esto está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, y esta que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la concentración de ion hidróneo es igual a la constante de acidez por la concentración de ácido acético en la concentración del acetato. Y solo sustituimos el valor de la constante de acidez y sustituimos las concentraciones que nos dieron en los datos del ejercicio. Y por lo tanto, la concentración de ion hidróneo va a ser igual, tomando en cuenta, ¿verdad? 0.4, entonces 0.4 me va a dar igual a la unidad. Entonces la concentración de ion hidróneo me queda igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Y saco el pH, recuerden que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidróneo, entonces el pH es 4.74. Entonces ya tenemos cómo calcular el pH de una solución amortiguadora, conociendo el valor de la constante de acidez, conociendo la concentración tanto del ácido como de la base conjugada o de la sal. Esto me permite entonces conocer el pH, ¿verdad? Entonces vemos cómo a partir de estos datos eso nos permite conocer el pH, ¿verdad? Y luego más adelante vamos a ver qué pasa con el pH de la solución
solución si yo le agrego ácido o si yo le agrego base, ¿verdad? Entonces vemos el siguiente ejercicio, utilizando la ecuación de Henderson, ¿verdad? Se prepara 1 litro de solución agregando 0.9 moles de ácido carbónico y 0.7 moles de bicarbonato de sodio. ¿Cuál será el pH de esta solución? ¿Cómo prepararíamos una solución a un pH de 5.9? Usando la misma cantidad de ácido carbónico. El pK del ácido carbónico es 6.35. Entonces nos piden calcular primero el pH de la solución. Tomamos en cuenta los datos del ejercicio. Vean, 0.9 moles y 0.7 moles de bicarbonato de sodio. Que esos están preparados en 1 litro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles del ácido carbónico, calcular la molaridad del ácido carbónico y calcular la molaridad del bicarbonato de sodio. Solamente dividimos los moles entre 1 litro, que me da el ejercicio, y ya tengo la molaridad de el ácido carbónico y la molaridad del bicarbonato de sodio. Entonces solamente sustituimos, ¿verdad? En la ecuación de Henderson, pH es igual al pKa, que ya me lo dan, que es 6.35, más el logaritmo de la concentración de la base. La base es el bicarbonato de sodio, la concentración de la base es 0.7. La concentración del ácido es 0.9 molar. Y de esta manera ya tengo el pH de la solución amortiguadora. ¿Ya? Porque aquí solo sacamos el logaritmo de esta división, del resultado que me da esta división, y luego entonces tenemos un pH de 6.4. ¿verdad? Y entonces ya calculamos el pH de la solución amortiguadora. Entonces ahora dice, el siguiente punto es, ¿cómo prepararíamos una solución a un pH de 5.9? Es decir, nos dan el pH, conocemos el pK, y solamente entonces es despejar esta parte para saber cuál va a ser la concentración de cada una de cada uno de los del ácido y de la base que se necesita para tener la solución amortiguadora con un pH de 5.9. Solo es hacer el despeje, ¿verdad? Creo, como voy dando ejercicios sencillos, luego al final tenemos este cálculo. Creo que no lo tengo en esta página, no. Entonces, vamos a explicar, o sea, en este ejercicio solamente dimos respuesta hasta este punto. ¿Cuál será el pH de la solución? Este de acá lo pasé al final para explicar lo más sencillo y luego explicarles esta parte. Entonces vemos el siguiente problema. Una solución reguladora contiene 0.1 molar de ácido acético y 0.1 molar de acetato de sodio. Calcular el pH de la solución. Entonces tenemos la reacción y tomando en cuenta el pH a partir del K, ¿verdad? Y entonces esto prácticamente es parecido a este ejercicio. Es parecido a este ejercicio. Solamente que se varían las concentraciones. En este caso teníamos 0.4 molar del ácido y de la base. Y en este caso tenemos 0.1 molar. Entonces al final, como es la misma concentración, entonces el pH me va a dar igual de 4.7. Entonces, en este ejercicio, calculamos el pH a partir de la expresión de la constante de acidez, pero también lo podemos hacer a partir de la ecuación de Henderson, ¿verdad? Y tenemos entonces dos maneras de hacer el cálculo del pH de la solución amortiguadora por medio de la constante del producto, de la constante de acidez, o con la ecuación de Henderson también podemos calcular el pH. Entonces, como ustedes lo entiendan, lo comprendan mejor, pueden hacerlo de esta manera, a través de la constante de acidez o
utilizando la ecuación de Henderson. O sea, estas son dos maneras de hacer el cálculo del pH de una solución amortiguadora. Luego, de la solución anterior, vimos que tenemos un pH de 4.7 cuando tenemos la concentración del ácido y de la base en iguales concentraciones. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si a esa solución anterior le agregamos, ¿verdad? Una base. Entonces le agregamos una base. Si le agregamos una base, ¿quién va a reaccionar? Va a reaccionar el ácido, ¿verdad? Entonces tenemos la base que estoy agregando más el ácido, ¿verdad? Que es la solución amortiguadora, ¿verdad? Y esto me va a dar acetato de sodio más agua. Entonces, porque tengo acá el OH de la base con el hidrógeno del ácido va a formar el agua. Y después solo uno, lo que me queda, esta parte de la molécula que sería el acetato, se une con el sodio y forma el acetato de sodio. Entonces significa que si yo agregué esta base para que reaccione con el ácido, entonces voy a disminuir las concentraciones del ácido. Entonces a este ácido le voy a restar la concentración de la base. Y a la base le voy a agregar la concentración de la base porque estoy generando más base en el sistema de equilibrio. Entonces, lo podemos ver acá en el ejercicio, ¿verdad? Tenemos la reacción inicial y luego, a partir de acá, despejamos de la expresión de la constante de acidez, despejamos la concentración de ion hidróneo y sustituimos el valor de K. Tenemos la concentración inicial del ácido, que era 0.1, si nos regresamos al ejercicio anterior, la concentración inicial del ácido era 0.1, y ahora le resto la concentración de la base. ¿Por qué se la resto? Porque al reaccionar la base con el ácido, estoy gastando la cantidad de ácido para que pueda reaccionar con la base. Entonces significa que a la concentración inicial del ácido le voy a restar la concentración de la base. Y en el caso de la sustitución de la concentración de la base, que es el acetato de sodio, la concentración inicial, que era 0.1, nos regresamos acá, la concentración inicial, que era 0.1, o lo vemos acá en este del K, la concentración inicial, que era 0.1, yo le aumento la concentración de la base. ¿Por qué? Le aumento porque si tenemos esta base que se genera, o esta base que la teníamos inicial en la solución buffer, al agregarle el hidróxido de sodio voy a aumentar la concentración de la base, que es lo que explicábamos hace rato en el gráfico. Y entonces de esta manera hago el cálculo de la concentración de iones hidróneo y veo que al calcular el pH me va a dar 4.92. Yo comparo este valor de pH de 4.92 con el pH que tenía inicial la solución, que era de 4.7, veo que aumentó un poco. Hubo una pequeña variación, pero aumentó un poco de 4.74 a 4.92. ¿Por qué aumentó? Porque estoy agregando una sustancia básica, ¿verdad? Entonces, aunque yo agregué una sustancia básica, la variación es mínima. No hubo un cambio brusco, hubo una variación mínima, ¿verdad? Porque actuó el paramortiguador, ¿verdad? Contrarrestando la base que le estoy agregando, ¿verdad? Y de esta manera, pues, el pH se aumenta un poquito, no es mucho, pero sí hay una pequeña variación. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego a la solución anterior, le agrego ácido clorhídrico? ¿Verdad? ¿Quién va a reaccionar si le agrego ácido clorhídrico? Va a reaccionar la base, que es el acetato de sodio. El acetato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, la base acepta estos protones, forma el ácido acético, y el cloro con el sodio forma el cloruro de sodio, que es una sal. Entonces, estoy gastando la cantidad de la base para que pueda reaccionar con el ácido. O sea,
Le voy a restar la concentración de ácido que estoy agregando, se la resto a la base porque se gastó cierta cantidad de la base para que pudiera reaccionar con el ácido. Y al ácido yo le agrego, porque si estoy agregando ácido significa que voy a poner un poquito más concentración de ácido. Entonces, en la fórmula, al calcular el pH, sustituyendo en el despeje de la concentración de hidrogeniones, al ácido le agrego la concentración del ácido, voy a tener más ácido, y a la base se la resto por el gasto de la cantidad de la base para poder reaccionar con el ácido. Y entonces de esta manera tengo la concentración de hidrogeniones y el pH veo que disminuye comparado al que tenía inicialmente, que el que tenía inicialmente era de 4.7. Entonces vemos cómo al agregar un ácido disminuyó un poco el valor del pH, pero es una variación mínima. Entonces, si yo agrego sustancia ácida al medio, actúa el buffer, va a bajar un poquito hacia la acidez el pH, pero no es mucho. Se trata de mantener, las soluciones buffer tratan de mantener el equilibrio ácido-base. Hay una mínima variación, pero no es una variación grande que va a causar el desequilibrio, ¿verdad? Es una mínima variación. Entonces comparamos en este siguiente gráfico. La solución reguladora inicialmente tenía 4.74 de pH. Cuando le agregué la base, subió a 4.92, porque se volvió un poquito por encima del pH de la solución reguladora. Y si le agrego un ácido, disminuye un poco comparado a la solución reguladora. Entonces, hay pequeñas variaciones que el amortiguador trata de que no sean, evitar que sean variaciones bruscas. Mantener el pH casi constante, ¿verdad? Evitar que haya un exceso de ácido para que no me lleve a un pH demasiado ácido y evitar que haya un exceso de base para que tampoco me lleve a un pH demasiado básico, ¿verdad? Y entonces de esta manera es como actúan las sustancias amortiguadoras. Primero calculamos el pH de la solución reguladora y calculamos el pH cuando agregamos una sustancia ácida y cuando agregamos una sustancia básica. Como les expliqué hace rato, si agregamos ácido, voy a tener más concentración de ácido, pero voy a tener menos concentración de la base porque se está gastando al reaccionar con el ácido clorhídrico. Y de esta manera, pues tenemos este valor de pH. En el caso anterior, cuando le agregamos la base, que es el hidróxido de sodio, ¿verdad? Voy a tener más base, pero voy a tener menos ácido porque se está gastando al reaccionar con la base. Y de esta manera, sustituyendo en el despeje de la concentración de hidrogeniones, al ácido le voy a restar la concentración de la base con la que reaccionó y le voy a incrementar a la base, le voy a incrementar la concentración de la base que estoy agregando. Y entonces de esa manera aumento un poquito el pH con respecto al pH que tenía la solución reguladora, que es de 4.7. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Qué me dicen? A ver, ¿se quedan callados? Ya les dije hace rato, por dos cosas. O no entienden nada o entendieron todo. A ver qué me dicen. Si no me dicen nada, yo paso. Después no me digan, no entendí. Profesora, Digan. ¿cómo saco el pK? El pKa es igual al menos logaritmo del Ka. El pKa.
Usted dice en la ecuación de acá, mire, por ejemplo, aquí lo tiene, mire. pH igual al pKa más logaritmo de la sal entre el ácido. pK es igual al menos logaritmo del Ka. Entonces, ya calculando este pK, ¿verdad? Ya podemos llevar a cabo lo que es el cálculo del pH. ¿Verdad? Y sería menos logaritmo del valor de la constante de acidez, eso me da 4.74. Y el logaritmo de este punto 1 entre punto 1 me va a dar logaritmo de 1 me va a dar 0. Por lo tanto, el pH es igual a 4.74. ¿Sí? ¿Lo entendió? Pero siempre un valor constante, 1.8 por 10 a la menos 5. No. El K va a variar, depende del ácido con que estamos hablando. En este caso, porque casi todos los ejemplos que hemos dado, estamos hablando del ácido acético. Pero cada ácido débil tiene su valor de Ka, su constante de acidez. ¿Verdad? No es igual para todos los ácidos, no. Cada uno tiene su valor de constante de acidez. ¿Sí? Entonces hay que buscarlo y aprendérselo. Hay tablas, muchachos. En el libro hay una tabla donde les dan los valores de la constante de acidez recuerden que las constantes de acidez solamente van a ser para los ácidos débiles, ¿verdad? Porque los ácidos fuertes, ellos se disocian por completo. Y los ácidos débiles se disocian, están en equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio, los ácidos débiles se disocian parcialmente. Entonces, los que presentan constante, eso lo vimos en equilibrio iónico, los que presentan constante de acidez solamente van a ser los ácidos débiles. Y cada uno tiene su constante de acidez. Y entonces en el libro, en los libros están las constantes de acidez de los ácidos débiles. ¿Cómo están para las bases también? Las bases tienen su constante de basicidad, se llama en este caso, cuando hablamos de una base. Entonces, este 1.8, que es el valor de la constante de acidez de este ácido, como es el ácido acético, no es el mismo para todo. Este varía dependiendo del ácido del que estamos hablando. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Una pregunta, profe. Ok. ¿Y Sí. ese 1.8 donde los... A ver. Ese 1.8 de dónde lo sacó? Es el valor de la constante de acidez. A ver, yo creo que en el ejercicio anterior, como hablamos de, vamos a ver, aquí está, miren, constante de acidez del ácido acético. Entonces, ya en ese ejercicio no lo puse porque aquí ya lo había referido, pero sí, ese es una constante para el ácido acético. ¿Sí? ¿Le queda claro? Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces, más o menos ya vieron qué pasa con el pH de la solución cuando agregamos ácido o cuando agregamos base. Hay pequeñas variaciones, pero no es un cambio brusco, porque las soluciones reguladoras lo que hacen es evitar esos cambios bruscos de pH. Bueno, entonces vamos a ver ahora un buffer alcalino, ¿verdad? Entonces, calcula el pH de una solución amortiguadora formada por 0.75 molar de amoníaco y 0.75 molar de cloruro de amonio. Entonces, el amoníaco es la base y el cloruro de amonio, pues sería la sal, ¿verdad? Entonces vemos que la constante para el amoníaco, pues coincide en este caso con la del ácido acético. Aquí coincide, pero coincide porque es lo que vimos acá, ¿verdad? 1.8 por 10 a la menos 5 y 1.8 por 10 a la menos 5, pero no quiere decir que sea un valor constante, ¿no? Cada ácido tiene su
constante de acidez y cada base tiene su constante de basicidad, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la reacción del amoníaco cuando se disocia en agua, genera el ion amonio y el grupo hidroxilo. Si de esta ecuación expresamos la constante de basicidad, va a ser igual al producto de los iones, de los productos de la reacción, dividido entre la concentración de los reactivos. Como les decía, el agua es considerada la unidad. Entonces, de esta manera tenemos la expresión de la constante de basicidad. A partir de aquí podemos despejar el grupo hidroxilo, lo despejamos y entonces nos queda, va a ser igual a la constante de basicidad, ¿verdad? Y este que está multiplicando pasa a dividir y esto que está dividiendo al otro lado de la igualdad pasa a multiplicar. Sustituimos y ya tenemos entonces la concentración de ion hidroxilo. Esto me va a permitir calcular el pOH. Recuerden que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Entonces tengo el pOH y el pOH me va a permitir calcular el pH. El pH, recuerden que es igual, el pH va a ser igual, la fórmula que tenemos, 14 es igual a pH más pOH. Y ahí despejamos pH, entonces pH me va a quedar igual a 14 menos pOH, y ya tengo entonces el valor del pH. ¿Ya? Entonces, vemos cómo este valor de pH me está indicando que es una sustancia básica, y efectivamente estoy hablando del amoníaco, que es una sustancia básica, ¿verdad? Entonces ya tengo un ejemplo de un buffer alcalino que está formado por una base y su par conjugado, que en este caso sería la sal del cloruro de amonio. Y entonces, luego acá tenemos el mismo ejercicio anterior, este que tenemos acá, redondeado me da 9.3, y vemos cómo también lo podemos calcular a través de la ecuación de Henderson. La ecuación de Henderson para un buffer alcalino, pOH es igual al pKb más logaritmo de la sal entre la base, y pKb lo calculo conociendo el valor de Kb. pKb va a ser igual al menos logaritmo de Kb. Entonces, ya teniendo el valor de pKb, solo sustituyo en la ecuación. El pOH sería igual al pKb más el logaritmo de la sal, que es 0.2, más logaritmo de la base, que es 0.18, ¿verdad? Y ya teniendo el cálculo del pOH, por lo que les explicaba hace rato, despejo pH es igual a 14 menos pOH y ya tengo el valor del pH. Entonces, dos maneras de calcular el pH a través de la expresión de la constante, en este caso estamos hablando de la constante de basicidad, o utilizando la ecuación de Henderson. ¿Ves? Entonces, ejercicio parecido es parecido a este anterior, pero si ustedes se fijan, acá las concentraciones tanto de la base como del ácido es la misma. En este caso, pues hay una pequeña variación. La constante de la sal es 0.2 y la constante de la base es 0.18, que prácticamente redondeado me da 0.2, por lo tanto coincide el valor del pH con el ejercicio anterior, pero las concentraciones pues son un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, dos maneras de calcular el pH a través de la expresión de la constante de basicidad. Despejamos la concentración de iones hidroxilo, esto me permite calcular el pOH, y luego a partir de él calculo el pH como está explicado de esta manera, o usando la ecuación de Henderson también, ¿verdad? Y luego vamos a otro ejercicio, que tenemos este buffer formado por 0.2 moles de metilamina y 0.3 moles de cloruro de metilamonio, y están disueltos en 1 litro de solución. Me dan la constante de basicidad
¿verdad? Para la metilamina, que es la base, y por la expresión de la constante de basicidad, pues despejo la concentración de ion hidroxilo, que es como está en el ejercicio de acá, ¿verdad? A partir de la constante de basicidad, despejo la concentración de ion hidroxilo, entonces ya tengo, sustituyo el valor del Kb, ¿verdad? Sustituyo las concentraciones y ya tengo la concentración de ion hidroxilo. Esto me permite calcular el pOH, ¿verdad? Entonces, teniendo el pOH, ya puedo calcular el pH, ¿verdad? Aquí lo que les decía, que pH más pOH es igual a 14. Esto lo puedo hacer también utilizando la ecuación de Henderson, ¿verdad? Y tengo el mismo valor de pH. Entonces, ustedes van a hacer los cálculos de pH de una solución amortiguadora dependiendo cómo se sientan, cómo lo comprendan mejor. Utilizando la expresión de la constante de basicidad, porque estoy hablando de una base acá, o utilizando la ecuación de Henderson. Son dos procedimientos distintos que al final obtengo el mismo valor de pH, ¿verdad? Y luego, ahora a este buffer que tengo formado por metilamina y cloruro de metilamonio, le vamos a agregar ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, al agregar este ácido clorhídrico, ¿verdad? ¿Cuánto era el pH que teníamos inicialmente? 10.47, ¿verdad? Un pH básico completamente porque estoy hablando de una sustancia básica. Entonces, si le agregamos 0.01 molar de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces significa que voy a disminuir la concentración de amoníaco. Porque ¿quién va a reaccionar del par conjugado? ¿Quién va a reaccionar con el ácido que estoy agregando? Va a reaccionar el amoníaco. Entonces se va a gastar la cantidad de amoníaco, por lo tanto va a disminuir su concentración. Y entonces al amonio, ¿verdad? Como este es su par conjugado, que tiene característica ácida, al agregar un ácido, entonces va a aumentar la concentración de ion amonio. De la expresión de la constante de basicidad, ¿verdad? Despejo la concentración de hidroxilo y a la concentración de amoníaco le voy a restar la concentración que acabamos de agregar del ácido. Y a la concentración del ion amonio en la fórmula le voy a agregar la concentración del ácido. Y entonces de esta manera tengo que anteriormente yo tenía una concentración de 0.2 molar para el amoníaco, le resto 0.01 molar, que es la concentración del ácido clorhídrico, y la concentración del ion amonio era 0.18 molar, y le agrego la concentración del ácido clorhídrico, y entonces veo que me da un pH de 9.26. Si yo comparo este valor de pH con el anterior, vemos que como estoy agregando un ácido, ha disminuido el valor de pH, ¿verdad? Ha disminuido, pero la variación es mínima, ¿verdad? Entonces, este cálculo también se puede hacer con la ecuación de Henderson como los ejercicios anteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando le agrego una base? Si yo le agrego una base, ¿quién va a reaccionar ¿quién va a reaccionar con esta base del par amortiguador? Va a reaccionar el ion amonio para contrarrestar el exceso de base que estoy agregando. Entonces, ¿qué significa? Que va a disminuir la concentración del ion amonio porque se va a gastar el amonio para poder reaccionar con la base, ¿verdad? Y en el caso del amoníaco va a aumentar su concentración porque el amoníaco es una base y le agrego hidróxido de sodio, que es una base, voy a aumentar su concentración. Entonces, igual acá, ¿cómo voy en el caso de la concentración de amoníaco, le aumento la concentración del hidróxido de sodio y en el caso del ion amonio, le resto la concentración del hidróxido de sodio? Entonces, al calcular el pOH y luego el pH, me da un pH de 9.35.
¿Qué es lo que pasó al agregar la base a la solución amortiguadora? ¿Verdad? Entonces vemos que en el caso de agregar el ácido disminuyó un poco. Pero ahora, al agregarle a la solución buffer le agregó un ácido y bajó a 9.26. Y a esa solución que ya tengo, que le agregué ácido, ahora le agrego una base, entonces sube un poquito, de 9.26 a 9.35. Entonces, de esta manera vemos cómo se dan las variaciones del pH dependiendo de si agrego un ácido o si agrego una base, ¿verdad? Y entonces de esta manera vemos cómo los búferes actúan manteniendo el pH casi constante, que no haya variaciones bruscas de pH, sino que haya variaciones mínimas de pH. Y luego tenemos otro ejercicio que siempre hablamos del ácido acético, pues este es el más usado, ¿verdad? En laboratorio. El ácido acético con concentración, tiene 0.25 moles de ácido acético y 0.4 moles de acetato de sodio. Están disueltos en 500 mililitros de solución y tenemos el valor del Ka. Entonces, como me dan los moles, yo tengo que calcular concentración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la concentración? Dividiendo los moles entre 0.5 litros, que me dicen inicialmente que son 500 mililitros, y calculo la concentración del ácido acético. Y luego, el acetato, también calculo su concentración. Y luego, despejo de la constante de equilibrio, la concentración de ion hidrógeno, y sustituyo las concentraciones, en este caso, la concentración del ácido entre la base. Y ya tengo el valor de pH, que es 4.94. ¿Ya? Entonces, ese es el pH de la solución buffer, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo, bueno, esta es otra forma de hacerlo por la ecuación de Henderson. Vemos que nos da, ¿verdad? 4.94 haciendo uso de la constante, de la expresión de la constante, y acá haciendo uso de la ecuación de Henderson, ¿verdad? De las dos maneras, como les decía, de la forma que ustedes crean más fácil, que les resulte más comprensivo, ¿verdad? Más comprensible. Entonces, vemos qué pasa ahora si le agregamos hidróxido de sodio a la reacción, al buffer anterior. Si le agregamos hidróxido de sodio, aquí calculamos la concentración del hidróxido porque también me están dando los moles. El hidróxido de sodio diluido en medio litro de la solución, ya tenemos la concentración del hidróxido de sodio. Como esta es una base, del par ácido-base, quien va a reaccionar es el ácido. Entonces, al ácido le voy a restar la concentración de la base que estoy agregando y por lo tanto me va a quedar ahora esta concentración del ácido. Y a la base o a la sal, que es el acetato, el ion acetato, ¿verdad? Le voy a agregar la concentración de la base. Entonces sería la concentración inicial del acetato más la concentración del hidróxido de sodio y ya tengo entonces esta concentración del acetato. Y luego entonces calculamos el nuevo pH acá con la ecuación de Henderson, sustituyendo pH es igual a 4.74 que vino del cálculo del pKa, 4.74 más logaritmo de la concentración de la sal, que serían 0.86 molar, entre la concentración del ácido, que es 0.4 molar, y ya tengo que me da 5.3. Si lo comparamos con el pH de la solución amortiguadora, teníamos 4.94. Ahora tengo 5.03. ¿Por qué aumentó? Porque agregué una sustancia básica, como es el hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces, vemos en el siguiente ejemplo, en la siguiente lámina, ahora le voy a agregar ácido clorhídrico.
Entonces tenemos, ¿quién va a reaccionar con el ácido clorhídrico? Bueno, primero calculamos la concentración del ácido clorhídrico, 0.02 moles, entre el medio litro que tenía inicialmente de preparada la solución buffer. Tengo la concentración del ácido clorhídrico. Como es ácido que estoy agregando, ¿quién va a reaccionar con el ácido? La base, que en este caso, o la sal, que es el acetato de sodio. Entonces, de esta manera, el acetato de sodio, ¿verdad? Le voy a restar la concentración del ácido, porque va a disminuir, porque reaccionó con el ácido, entonces le voy a restar la concentración del ácido y ya tengo entonces ahora la concentración total de acetato. Y al ácido le voy a aumentar la concentración del ácido que estoy agregando y entonces ya tengo de esta manera la concentración del ácido. Sustituyo en la ecuación de Henderson y me da un pH de 4.88. Y entonces lo comparo, ¿verdad? Con inicialmente la solución buffer tenía un pH de 4.94 y ahora le agrego un ácido, entonces va a disminuir a 4.98. Baja un poco el pH, pero como les he venido diciendo, son variaciones mínimas, no hay cambios bruscos, porque esta es la función de los amortiguadores. Reacciona, si es un ácido que estoy agregando, del par amortiguador va a reaccionar la base. Y como en el caso anterior, estoy adicionando base, entonces del par amortiguador que va a reaccionar es el ácido, para contrarrestar el exceso que estoy agregando de base o de ácido, ¿verdad? Bueno, y este era el ejercicio, que yo creo que mejor lo voy a colocar en la lámina cuando les expliqué uno de los ejercicios, ¿verdad? Calcular los moles de acetato que hay en un litro de solución, 0.2 molar de ácido acético, para tener un pH de 5, y les dan el valor del pKa. Entonces, nos piden calcular los moles, o sea, las concentraciones de la sal y del ácido. De la ecuación de Henderson, despejamos, sustituimos, conocemos el valor del pH, nos dan el valor del pKa y nos dan la concentración, en este caso, del ácido acético. Lo único que necesito conocer es la concentración del acetato de sodio. Hacemos el despeje y entonces al final lo único que vamos a despejar la concentración del ácido de la base, perdón, o la concentración de la sal, para conocer o dar respuesta a la pregunta que me está haciendo el ejercicio. O sea, solo un despeje, porque acá tenemos de restar 5 menos 4.76 nos da 0.24, o sea, solo se hace el cambio para luego solo despejar esta concentración de la base. Y esto me va a permitir conocer los moles de acetato de sodio. Entonces, quiere decir que de los ejercicios, dependiendo de los datos que tenga, puedo calcular el pH. Pero si ya me dan el pH, me dan el pKa, yo puedo calcular una de las dos concentraciones, ya sea la de la sal o la del ácido, dependiendo pues del ejercicio. En este caso me dieron la concentración del ácido acético, entonces lo que me resta por conocer es la concentración de la base o de la sal, como lo refieren algunas bibliografías. Y este ejercicio pues les va a quedar para que ustedes lo hagan de tarea, tomando en cuenta lo que se ha venido explicando. Dada la solución buffer formada por el ácido débil de ácido clorhídrico, 0.5 molar, tiene un valor de Ka. Se fijan que este valor de Ka es distinto, ¿verdad? Porque cada ácido tiene su constante de acidez, cada base tiene su constante de basicidad. Y el fluoruro de sodio, que tiene 0.4 molar, calcular el pH de la solución buffer y calcular el pH cuando se agrega 0.02 molar de ácido clorhídrico y 0.02 molar del hidróxido de sodio, ¿verdad? Se utilizan estos dos ácidos, pues el ácido clorhídrico es un ácido fuerte,
¿verdad? Él se disocia por completo, entonces al generar protones, eso va a hacer que el pH vaya a disminuir. En el caso del hidróxido de sodio, es una base fuerte, también cuando se disocia va a generar iones hidroxilo. Esto va a hacer que el pH aumente un poco y se vuelva básico. Entonces, esto para que lo hagan de tarea, ¿verdad? Y luego, pues, explicar un poco que en la regulación respiratoria, el pulmón regula la relación que hay entre el bicarbonato y el ácido carbónico que se produce del metabolismo celular. Para que haya un equilibrio del pH, la relación de este par, el bicarbonato, debe ser una relación 20:1. ¿Qué quiere decir? Que por 20 partes del bicarbonato solo va a haber una parte del ácido carbónico. Y al estar en esa relación, vemos como el pH, ¿verdad? Porque solo sustituimos en la ecuación de Henderson, pH es igual al valor del pKa del ácido carbónico, que es 6.1, más el logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. Entonces, esta relación 20:1 me da un pH de 7.4, es decir, tenemos un equilibrio, las concentraciones del ácido con respecto a las concentraciones de la base. Hay un equilibrio cuando hay una relación 20 veces de bicarbonato con una parte del ácido carbónico, ¿verdad? También se puede hacer el cálculo a través de esta fórmula tomando en cuenta los datos, ¿verdad? Esta es una constante que es 0.03, la concentración del bicarbonato que es 24 milimol por litro y la presión parcial de dióxido de carbono que es 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto les va a dar igual 7.4 como calculada por la ecuación de Henderson. Entonces, para que haya un equilibrio ácido-base en los pulmones, hay una relación entre las concentraciones de bicarbonato ácido carbónico de 20:1. 20 partes de bicarbonato por una parte del ácido carbónico. ¿Qué quiere decir? Que la concentración del ácido carbónico con respecto al bicarbonato es 20 veces más la del bicarbonato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esa relación se desequilibra? Tenemos 2 partes de ácido carbónico y 20. Entonces significa que el pH va a disminuir, ¿verdad? Ya no va a haber un equilibrio. Significa que va a ir hacia la acidez, ¿verdad? Un pH y me va a llevar una acidosis. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Verdad? Si tenemos más lo que es la concentración del ácido carbónico comparada con el bicarbonato, aquí tenemos otro número acá, en vez de 20, ¿verdad? Entonces vamos a aumentar la concentración el pH va a aumentar por encima de 7.4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a aumentar y me va a dar una alcalosis, ¿verdad? Porque vamos a tener también un incremento de lo que es el bicarbonato. Entonces, de esta manera, vemos cómo podemos llegar a una acidosis y a una alcalosis, dependiendo de las cantidades de ácidos que tengamos o dependiendo de las cantidades de base. Para que haya un equilibrio entre el ácido carbónico, que es un ácido, y el bicarbonato, que es una base, entonces hay un equilibrio si su relación está 20:1. Por una parte del ácido, 20 partes de la base. Pero si hay un desequilibrio, pues nos puede llevar a una acidosis o a una alcalosis. Y luego, pues, en el laboratorio, lo que se hace es una gasometría. ¿Y qué es lo que se valora ahí en la gasometría? El valor del pH de la sangre, que debe estar dentro de este rango, la presión parcial del oxígeno, que debe estar entre 80 y 100 milímetros de mercurio, la presión parcial del dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno, que debe estar entre 95 y 100%, ¿verdad? Cuando hablamos de saturación de oxígeno es cuando hay suficiente cantidad de oxígeno en sangre y que debe andar en este porcentaje para que el organismo no esté en problemas.
y que la concentración de bicarbonato debe estar entre 18 y 24 miliequivalentes por litro. Entonces, de esta manera es como debe de haber un equilibrio ácido-base, si estamos hablando del organismo, ¿verdad? Para evitar una acidosis y una alcalosis deben de actuar las sustancias amortiguadoras que actúan fisiológicamente, como son el bicarbonato, ácido carbónico, fosfato dihidrogenado con fosfato hidrogenado, la hemoglobina, que actúa también como un amortiguador, ya explicamos cómo ejerce su función amortiguadora, además de transportar los gases, como es el oxígeno, desde los tejidos periféricos hacia los pulmones, transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, y el exceso de hidrogeniones que se genera por el dióxido de carbono que se produce del metabolismo celular, tiene que ser sacado desde los tejidos periféricos para ser exhalado en los pulmones, ¿verdad? Y las demás proteínas plasmáticas también, que actúan como también regulando el pH sanguíneo, ¿verdad? Eso si hablamos del organismo, y si hablamos de reacciones en el laboratorio, ya vimos varios ejemplos de buffer, como es el ácido acético con el acetato, que forma el par, el par ácido-base. Y luego, si estamos hablando de una sustancia, una base débil, ¿verdad?, que forma su par conjugado, que sería la sal, y que dependiendo si entran sustancias ácidas o básicas, así van a actuar estos pares ácido-bases conjugados, contrarrestando el efecto de evitar que hayan cambios bruscos en el valor del pH y mantener un pH casi constante, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí terminamos, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ya la presentación se la voy a poner ahí en Microsoft Teams para que tengan los ejemplos resueltos y ya pues puedan desarrollar la guía que necesitan para el seminario, que tocaría hasta en la siguiente semana, porque mañana todavía terminamos con el seminario del tema anterior, y iría para la siguiente semana. A ver si tienen preguntas, muchachos. Si no hay pregunta, entonces aquí concluimos. Doctora, la guía de seminario la va a juntar junto con Sí. la presentación. Sí, junto con la presentación, así como la vez pasada, se les puso con tiempo la presentación.